Muchas gracias, señor obispo, y bienvenidos a todos. Uno de los cometidos del prior en los monasterios es sustituir al abad cuando no está. Entonces, me toca a mí saludaros y es un placer por muchos motivos. En primer lugar, porque somos hermanos en la fe y siempre es una alegría encontrarse con los hermanos en la fe en Montserrat. En segundo lugar, porque un servidor también me llamo Ignacio, entonces en fin, es el nombre de bautismo, no es el nombre monástico, pero así me bautizaron como Ignacio, y San Ignacio de Loyola pues es mi santo patrón, y además tengo amistad con don Íñigo desde hace años, o sea que, en fin, no es algo nuevo, y además creo que en la diócesis de San Sebastián hay un monasterio benedictino, en Lazcao. Por lo tanto, tenemos muchos motivos de hermandad. Yo soy su párroco. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Un abrazo para nuestros hermanos de Lazcano. Pueden pasar, porque aquí hay sitio de sobra. Bueno, yo quería decir solo dos palabras sobre Montserrat y sobre San Ignacio en Montserrat. A partir de tres preguntas, también intentaré contextualizar la situación actual de Montserrat. ¿Qué encontró San Ignacio en Montserrat? Saben ustedes que San Ignacio es uno de los peregrinos más ilustres, en todo caso, el más ilustre peregrino de Montserrat del siglo XVI. Estuvo aquí en marzo de 1522. Él venía de Loyola y quería ir a Barcelona para embarcarse, ir a Tierra Santa, y de allí se desvió, no fue a Barcelona directamente, entonces se desvió hacia Manresa y pasó por Montserrat porque ya en aquel momento era un santuario mariano muy conocido. Entonces, ¿qué encontró San Ignacio en Montserrat? ¿Qué dejó San Ignacio en Montserrat? ¿Y qué recibió San Ignacio en Montserrat? Y entonces es fácil convertir estas preguntas en preguntas personales. ¿Qué encontramos hoy? ¿Qué encuentran ustedes hoy en Montserrat? ¿Qué están llamados a dejar aquí y qué esperamos y deseamos que reciban en Montserrat? San Ignacio lo primero que encontró en Montserrat fue un macizo, una montaña. Esto es lo primero que llama la atención de Montserrat. Es este pedazo de montaña situado aproximadamente en el centro de Cataluña. Esta es una roca sedimentaria, esto no es granito, sino que roca sedimentaria, y dicen los geólogos que hay que imaginarse el relieve de la Tierra hace millones de años invertido, al revés, o sea, lo que ahora son llanuras eran montañas, y lo que ahora es la montaña de Montserrat era un mar, un lago interior. Todo esto estaba debajo del agua. Y aquí desembocaba un río, y lo que ahora forma la montaña son los sedimentos de este río. De hecho, si se acercan, por ejemplo, en la fachada del monasterio, si se acercan a las piedras que recubren la fachada, se ven perfectamente los guijarros, se aprecian bien los guijarros, unidos por un cemento natural. Bueno, esto es lo primero que llama la atención de este lugar. Y naturalmente, a los seres humanos las montañas siempre nos inspiran y siempre nos atraen hacia lo alto, hacia Dios en el fondo. Y esto mismo encontró San Ignacio. No da tiempo a comentarlo todo, pero antes de llegar a Montserrat, San Ignacio tuvo sus más y sus menos, como cuenta él en su autobiografía, y ustedes saben perfectamente, con un musulmán. Y por lo tanto Montserrat no era un lugar indiferente. Algunos biógrafos modernos incluso afirman que no era la primera vez que estaba en Montserrat Ignacio de Loyola en 1522, quizá había venido ya otras veces. Una característica de cómo llegaba Ignacio a Montserrat era en primer lugar su enfermedad, su lesión en la pierna. En segundo lugar, su pertenencia social, digamos. No debía pasar en absoluto inadvertido un caballero como Ignacio de Loyola en Montserrat en 1522. Por lo tanto, encontró en primer lugar una montaña que seguro que tenía que llamarle la atención poderosamente. Y es la misma montaña que vemos hoy. Hay
relativamente pocas diferencias. Hay algunas rocas menos ahora que en tiempo de San Ignacio porque se han caído. No se asusten, pero por si acaso es mejor estar en gracia de Dios. Por si acaso, pero no se asusten. Pero fundamentalmente son las mismas. Las que vemos hoy son las mismas, las que siguen impresionando a millones de personas, incluso a los que vivimos aquí, porque gracias a Dios la montaña cambia cada día y el paisaje cambia cada día. Como pueden imaginar, el paisaje, el lugar donde se vive, digamos que configura a las personas que viven allí. Y la montaña de Montserrat configura también a los que vivimos aquí. Es un lugar difícil de acceso, aunque ahora lo hemos puesto más fácil con las carreteras y los trenes y los funiculares y tal, pero sigue siendo un lugar de difícil acceso, un lugar que invita a tener respeto a la naturaleza, a la creación. No se juega con la naturaleza. Y un lugar que eleva el espíritu hacia lo alto. En segundo lugar, Ignacio de Loyola encontró en Montserrat una comunidad monástica, un monasterio, una comunidad de monjes benedictinos o de monjes negros, como les llamaban en la época, para distinguirlos de los trinitarios que llevaban el hábito blanco y de los cistercienses que lo llevan blanco y negro. En esta comunidad había monjes que atendían a los peregrinos del santuario y San Ignacio se confesó con un monje. Además se confesó por escrito 3 días. Ya saben que San Ignacio en aquella época tenía problemas de escrúpulos. Los mayores todavía saben lo que es esto, los jóvenes ya no, gracias a Dios. Y él sufrió muchísimo por esto, hasta que el Señor le libró en Manresa. Y aquí se confesó por escrito. Entonces se confesó con un monje, el padre Chanon o Chanones, que venía de Francia o de los Países Bajos. Es decir, en San Ignacio encontró una comunidad de monjes que rezaban, que celebraban la Eucaristía y que atendían a los peregrinos. Por lo tanto, este lugar, esta montaña, esta primera impresión, digamos, casi física, era simultánea a una impresión personal, a un recibimiento personal, a una acogida personal, a una relación humana, a una relación personal que además estaba impregnada por la fe cristiana de aquellos hombres que vivían aquí desde hacía ya 500 años, o sea que desde el año 1025 hay monjes benedictinos en Montserrat. Desde que el abad de Ripoll, que era una abadía importante en los Pirineos, mandó un grupo de monjes a esta montaña para tomar posesión, digamos, y custodiar una serie de capillas que había en la montaña. En el siglo XI, a principios, en una época en la cual esto era mucho más inaccesible y además estaba muy cerca de la frontera y era un lugar, digamos, eso, de frontera, nunca mejor dicho, ¿no? Pero además, en tercer lugar, San Ignacio de Loyola encontró aquí un santuario de la Virgen. Estos monjes estaban aquí custodiando el santuario de la Virgen de Montserrat, que ya era conocido en el mundo, sobre todo en Europa, pero ya empezaba a ser conocido también en América y después sería conocido también en el Extremo Oriente, en Filipinas, empezando por Filipinas y después Australia, etc., ¿no? La presencia espiritual de la Virgen es una característica de Montserrat anterior a la presencia de los monjes. Digamos que tenemos constancia de la existencia de una capilla dedicada a la Virgen ya en el siglo IX, o sea, mucho antes de que llegaran los monjes benedictinos aquí. La presencia de los monjes en Montserrat y la presencia del santuario ha sido un ejemplo, digamos, de potenciación mutua. Prácticamente el hecho del santuario siempre ha salvado en momentos difíciles de la historia por razones políticas o por razones jurídicas. La presencia del santuario siempre ha dado una salida y una salvación a los monjes. Por lo tanto, esto también configura de una forma especial esta presencia monástica. Y la unión entre el santuario y el monasterio permite todavía hoy esta síntesis que han podido comprobar durante los laudes de esta mañana y que se nota mucho más, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, cuando hay grupos numerosos, sobre todo ahora
en el mes de octubre, septiembre, octubre y en primavera, que hay peregrinaciones importantes, que es la simbiosis entre la piedad popular, la religiosidad popular del pueblo de Dios y la liturgia monástica. Y esto nos enriquece a todos, nos enriquece a los monjes y enriquece también a los peregrinos. Y San Ignacio encontró en el santuario una imagen de la Virgen, la talla románica que todavía podemos venerar hoy. Es la misma, providencialmente, porque como saben, Montserrat fue destruido en el año 1811 por las tropas de Napoleón, también aquí, dejaron su huella, y destruyeron la biblioteca, el archivo, gran parte de los edificios. La iglesia se salvó porque tiene unos muros muy anchos, y la imagen de la Virgen se salvó porque la escondieron los monjes antes de irse, no así la imagen del niño, que ya se nota que es un niño Jesús, digamos, barroco. En cambio, la imagen de la Virgen es una talla románica, esculpida hacia 1170 y policromada, según el esquema de la Virgen en trono como sede de la sabiduría, inspirada en el Salmo 93, la reina que tiene en su regazo al rey que es el Hijo de Dios hecho hombre. Esta misma imagen es la imagen que veneramos todavía hoy en día. ¿Qué encuentran hoy en Montserrat, como he dicho antes, o qué encontramos hoy los peregrinos y los monjes que estamos aquí? La montaña. Pueden ver también la mitad del claustro gótico que encontró Ignacio y por el que pasó Ignacio de Loyola, porque el Montserrat de 1522 era bastante distinto del actual, no había todas estas plazas, estas grandes superficies no estaban, era un lugar más bien angosto y se accedía a la iglesia por el edificio actual de la hospedería, pero por el lado de la montaña. Se cruzaba el claustro y al fondo del claustro estaba la iglesia. Por lo tanto, en este mismo claustro, bastante arreglado, digamos, pero en estas mismas piedras estuvo San Ignacio. Conservamos también la puerta de la iglesia de Montserrat en 1522. La basílica actual es de finales del siglo XVI, por lo tanto no existía en tiempos de San Ignacio. Había una capilla románica del siglo XII mucho más pequeña y la puerta está en el atrio, más o menos debajo. Nosotros estamos ahora en el centro de la fachada, pues si entran, mirando a la iglesia a mano derecha, se ve una puerta muy sencilla, bastante gastada. Es la puerta de la iglesia románica en la cual entró y estuvo rezando San Ignacio. La noche del 24 al 25 de marzo, como dice él en su autobiografía, de pie o arrodillado sin sentarse, estuvo toda la noche velando las armas a la mujer a la que quería después dar su vida, ¿no? Y después al día siguiente dejó la espada. Tercera pregunta, ¿qué dejó San Ignacio en Montserrat? Dejó la espada, dejó el puñal, dejó la mula y dejó sus vestidos. Y dejó algo mucho más importante, sus pecados. Y sobre todo recibió la misericordia de Dios, recibió la sanación interior. Con esto de los vestidos le complicó la vida al pobre al que se los dio, ¿no? Pues saben que después pensaban que los había robado y le querían meter en la cárcel, ¿no? Y dice San Ignacio que se conmovió él cuando vio, el pollo que había montado con esto de dar los vestidos, ¿no? Aquí debajo en el atrio, ahora está de obras, pero hay una piedra donde estaba el altar de la iglesia. Colocaron una piedra con una inscripción que dice precisamente esto, ¿no? Que Ignacio de Loyola, como tantos peregrinos en este altar o delante de este altar, rezó a la Virgen de Montserrat. Y aquí pues recibió gracias especiales para su carisma en la iglesia. Por lo tanto, y conservamos también una copia de la espada. Subiendo al camarín de la Virgen, a mano derecha hay una copia de la espada que dejó San Ignacio. Bueno, igual que Ignacio de Loyola recibió el don de la sanación interior, recibió las gracias espirituales, aprendió también a rezar según el método del abad Cisneros. El abad de Montserrat, que había fallecido hacía 12 años, el padre Garcías de Cisneros, había escrito un libro, El ejercitatorio de la vida espiritual, que era un manual de oración para novicios y para laicos, ¿no? Una introducción a la vida de oración a partir del método de la devoción moderna,
que, digamos, implicaba también pues, los sentidos, la historia de la vida de Jesús, etc., ¿no? Y de este libro se había hecho un compendio breve, un resumen, y lo entregaron a Ignacio de Loyola, que sabía leer, lo cual no era poco en aquella época. Y entonces a partir de aquí él aprendió también este método y después lo utilizó y lo divulgó muchísimo más, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos llamados también a dejarnos impresionar por la creación, por este prodigio de la creación que Dios ha puesto aquí en Montserrat, a dejarnos impresionar o a dejarnos tocar por la presencia espiritual de la Virgen aquí en Montserrat, que a nosotros, a los monjes, nos gusta decir que cuando los peregrinos entran en la iglesia normalmente miran la imagen de la Virgen, pero mucho antes la Virgen ya los ha visto, ya los ha mirado, ya los atiende, ya los espera. Estamos llamados también a vivir el don de la sanación, del perdón, de la reconciliación con el Señor y a salir de Montserrat pues, con un impulso renovado en nuestra vida cristiana para ser obedientes a los impulsos del Espíritu, cada uno donde esté y cada uno donde el Señor le haya colocado. Bueno, no está mal. No está mal. Quedan 5 minutos. Gracias. 5 minutos para preguntas. ¿Hay algún relato, etcétera, sobre cómo apareció la imagen de la Virgen, como a veces como hay en Aránzazu, hay algo al respecto? Hay una leyenda. Yo digo que la leyenda es como la poesía de la historia, ¿no? Las leyendas son como la poesía de la historia. La leyenda, no, en el caso de Montserrat, no es tanto una aparición como el hallazgo de una imagen, ¿no? Pero es una leyenda muy común a muchos otros santuarios. La leyenda dice que durante varios sábados, el sábado es el día de la Virgen, o dedicado a la Virgen, durante varios sábados a unos pastores que pastaban por aquí sus cabras y sus ovejas por la montaña, vieron una luz en una cueva de la montaña, en el lugar donde ahora está la iglesia o la capilla de la Santa Cueva, al final del Camino del Rosario. Bien, pues se acercaron allí, entraron en la cueva y encontraron una imagen de la Virgen. Después aquí la leyenda se puede ir complicando, ¿no? Según el Midrash propio de la época. Esta imagen pues al final puede incluso haber sido hecha por San Lucas, porque todas las imágenes de la Virgen al final las hizo San Lucas, pobrecito, no podía hacer nada más después de escribir el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y a que además habría llegado por el mar y que los cristianos habrían escondido durante las invasiones sarracenas. Bueno, las leyendas se pueden ir complicando como la poesía que se puede ir abarrocando. En cualquier caso, estos pastores advierten al párroco y al obispo, que hay aquí entonces era diócesis de Vic, aquí advierten han encontrado esta imagen y deciden trasladarla a la ciudad más cercana, que era Manresa. Aquí no había nada, hasta Manresa. Y entonces organizan una procesión, y cuando esta procesión pasaba por el lugar donde ahora está el santuario, por este valle que ahora llamamos de Santa María, resulta que la imagen cada vez es más pesada, cada vez pesa más, hasta que llega un momento en que ni los bueyes pueden ya con la imagen, no pueden avanzar. Entonces aquella buena gente, la leyenda se sitúa en el año 880 más o menos, ¿no? Entonces aquella buena gente, que no eran cartesianos, ni habían pasado la Ilustración, entendieron perfectamente que aquello significaba que la Virgen quería quedarse aquí, y le levantan una capilla. Esta es la leyenda del origen, En cualquier caso, lo que es históricamente cierto es que hay una capilla dedicada a la Virgen ya a finales del siglo IX, y cuando llegan los monjes en el siglo XI, pues naturalmente lo que hacen es escribir las maravillas y los milagros que oyen contar a los peregrinos y divulgar la devoción a la Virgen, y en finales del siglo XII pues seguramente encargaron una talla a un escultor seguramente francés, porque es una talla muy bonita. Las de la misma época que están hechas aquí no tenían los detalles que tiene esta. Más preguntas. ¿Por qué es morenita? ¿Por qué es negra? ¿Por ser judía o...? No. ¿O qué tiene?
Bueno, es negra. En el año 2001 hicimos un estudio bastante a fondo sobre esto. La imagen original no era negra. Lo que ocurre es que en el siglo XII, para pintar el color rosa de la piel, el color rosado de la piel, dicen los entendidos que se utilizaba un pigmento que contenía carbonato de plomo. Entonces, este pigmento, reaccionando con el aire, con el humo de las velas y total, pues se precipitaba y formaba manchas, pequeñas manchas. En aquella época no sabían limpiar estas manchas y lo que hacían era unificar el color. Entonces, poco a poco fue cada vez más morena. Primero era morena, por eso le llamamos la moreneta, primero morena y al final negra. Lo cual, además, iba muy bien, les iba muy bien porque, como ustedes saben, el Cantar de los Cantares, que es un libro del Antiguo Testamento que en la liturgia se utiliza, y se utilizaba todavía más antes de la reforma litúrgica, aplicado a la Virgen. Hay una frase en latín, que era la lengua que se utilizaba en la liturgia, que dice, la esposa, ¿saben? Son poesías del esposo y la esposa, ¿no? Poesías de amor entre los esposos. La esposa dice, nigra sum sed formosa, que traducido literalmente hoy en día suena fatal políticamente, ¿no? Porque es, soy negra pero hermosa. Este pero nos tiene mortificados, pero bueno, hay otras traducciones más interesantes, ¿no? Entonces, este versículo se aplicaba a la Virgen y por eso en Europa hay vírgenes negras, porque la imagen negra evocaba a los cristianos este versículo del Cantar de los Cantares, además de que químicamente pues, se había ido oscureciendo. Una anécdota, si quieren, les cuento una anécdota. El profesor Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, que es de Tortosa, es catalán, y es devoto de la Virgen de Montserrat, nos contaba que un día estaba en Egipto con un ministro, siendo el director general de la UNESCO. Y en fin, era una persona más bien crítica con el occidente cristiano y tal, y bueno, la crítica típica, ¿no? De que los occidentales pues creen que todo el mundo es igual que ellos y que todos son como ellos y que todo es así y tal y tal. Y bueno, el Mayor Zaragoza pues claro, diplomáticamente dejó caer el chaparrón y dejó pasar, ¿no? Y al final el otro, como para rematar el argumento, le dijo, porque claro, ya verá, le demostraré enseguida por qué ustedes occidentales son tan, digamos, piensan que Europa es el centro del mundo. ¿Usted de qué color cree que era la Virgen? Entonces Mayor Zaragoza dijo, ahora gano yo. Dijo, negra, naturalmente. Entonces el otro se quedó sin argumentos, ¿no? Entonces le contó, mire, es que en mi país y tal, pues la imagen de la Virgen que tiene más devoción es una imagen negra. Por lo tanto, para mí no es en absoluto nada extraño imaginarme la Virgen negra. Y el otro se quedó sin palabras. Bueno, repito. Gracias por su presencia en Montserrat, gracias por su peregrinación. Esperemos que estos días pues, podamos compartir el lugar, el espacio, la oración, la devoción, etc. Ahora van a oír el canto de la salve por la escolanía. La escolanía es un coro de niños entre 8, 9 y 14 años, desde cuarto de primaria hasta segundo de la ESO, hasta que cambian la voz, de voces blancas. La tradición de coros de niños de voces blancas es característica de monasterios y catedrales. El origen es en que hacían las voces blancas en la polifonía y en la iglesia, y además eran los únicos lugares donde era posible encontrar una escuela, por lo tanto estudiar. Esto en Montserrat se ha conservado y los chicos cada día de domingo a viernes cantan la salve, una salve regina, y el Virolai, que es el himno que compuso un sacerdote catalán, un gran poeta, Mossèn Jacint Verdaguer, en 1880, para la Virgen de Montserrat, y después le pusieron música.
estudian aquí? Los chicos estudian aquí, los estudios normales, más los estudios de música. Ahora el internado es libre, es decir, los que viven más cerca de Montserrat pueden regresar a su casa por la noche si así lo desean. En realidad, la mayoría se quedan aquí. Y el viernes por la tarde todos tienen que regresar a su casa, vienen sus padres a buscarles y vuelven el domingo por la mañana para participar. El domingo participan en la Eucaristía, en la misa conventual del santuario, y después los demás días. También vienen cada día después de vísperas, hacia las 7 aproximadamente. Al terminar las vísperas de la comunidad, ellos se incorporan al coro, cantamos juntos la Salve Regina, nosotros los monjes en gregoriano y ellos en polifonía, y después cantan una pieza dedicada a la Virgen. Si estos días están aquí a las 7, podrán oírles. Y es un elemento muy característico, digamos, de la devoción a la Virgen en Montserrat, la presencia de la escolanía. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra acogida y por cuidar de esta casa de la Madre, que es casa de todos.